Cuando yo era un escolar soviético había cosas sobre las que leía en la revista Ciencia y Técnica y estas cosas honestamente me volaban la cabeza. ¿Quién construyó las pirámides egipcias? Sobre eso ya hablamos contigo. Misterios secretos de los indios mayas e incas, parcialmente también hablamos de eso, y había una cosa que simplemente me volvía loco. No sabía, señor, cómo es que sucede esto. ¿Por qué? ¿Qué es esta anomalía? Esto es el Triángulo de las Bermudas. Hoy hablamos de él. Música. Hablamos antes de que empecemos a hablar sobre el Triángulo de las Bermudas. Quiere decir que tenemos un segundo canal, se llama Lecturas, y allí formato corto de 17 minutos de historias que en nuestro canal principal no hay. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor. Hacemos una vez por semana allí lanzamientos muy interesantes. El Triángulo de las Bermudas, como seguramente saben, en esta misteriosa región en el Océano Atlántico, ya más de 100 años desaparecen sin dejar rastro barcos y aviones. Los ufólogos afirman que por supuesto estos son alienígenas trabajando. Ellos llegan del espacio y secuestran a personas individuales y luego pasaron generalmente del secuestro de personas individuales al secuestro de cargueros enteros. Los fanáticos de la criptohistoria objetan que el asunto aquí, por supuesto, no está en los extraterrestres, simplemente en el fondo marino. En las cercanías de las Bermudas reposa la hundida Atlántida. Los conspirólogos discuten con esos y con otros. Tal vez alguna vez ella allí, tal vez estuvo, pero ahora bajo el agua se encuentran bases secretas en las que el gobierno estadounidense experimenta con nuevos tipos de armas que funcionan en principios desconocidos para la ciencia. La criptozoología, que todo es más simple allí en el Triángulo. En las profundidades marinas se preservó la fauna marina relicta, estos enormes krakens que hunden barcos con sus tentáculos y devoran a las tripulaciones. Los geólogos modestamente suponen que el problema está en los volcanes submarinos o anomalías magnéticas. Bueno, y los escépticos dicen que por supuesto no hay ningunos alienígenas y que harían los hombrecillos grises con un carguero terrestre entero o que lo venderían por chatarra en su Alpha Centauri. Pero los escépticos son gente aburrida quien les cree, por eso vamos a desentrañar. Imagínense la siguiente imagen: 1880, y un año Océano Atlántico en algún lugar en la zona de las Islas Bermudas. El velero Chooner Ellen Austin va a Nueva York, noche mar tranquilo, y aquí el capitán Ellen Austin ve desde el puente que no lejos deriva algún buque. Se bajan botes marineros, suben a bordo de este buque y descubren que en este otro barco todo está en perfecto orden: equipo, hay agua, comida en la bodega, intactos fardos con carga. Todo en resumen excelente, con una excepción: en el buque que deriva no hay ni una sola persona en la tripulación, como si se hubiera evaporado en algún lugar. Bueno, en el mar pasa de todo y la ley marítima es severa. Quien lo encontró, ese es el bueno. El capitán Ellen Austin envía parte de su tripulación a este buque para capturarlo consigo en Nueva York y allí venderlo, y por algún tiempo todo va bien y luego de alguna manera bruscamente comienza tormenta. Barcos pierden uno al otro de vista y cuando el capitán encuentra este buque no identificado por segunda vez, la situación es exactamente la misma, todo en su lugar, excepto los marineros. Ellos desaparecieron. Tiene que repetir esta operación. Nadie tiene deseo, sus camaradas acababan de desaparecer y no se entiende qué pasa con ellos ahora. Pero el capitán es un hombre de hierro y no particularmente supersticioso y codicioso. Bueno, quizás la ola barrió a nuestros camaradas. Tormenta, después de todo, fue. Él promete a su gente una enorme recompensa, incluso una parte de las ganancias de la venta del barco, y se encuentran voluntarios y que piensan pronto. Desciende una densa niebla en la que propiamente no se ve la mano, no digamos ya otro barco, y cuando la niebla finalmente se disipa entienden que este segundo buque, los marineros del de nuevo desaparecieron. Historia cautivadora pero lamentablemente falsa, es decir, el Chooner Ellen Austin realmente existió y realmente realizaba navegaciones en esta zona, pero la primera mención de este caso en un periódico provincial estadounidense recién en 1906. A pesar de esto, la historia se reproduce hasta ahora. Ella es demasiado parecida a la verdad para que el público así simplemente renuncie a ella. En el Triángulo de las Bermudas mucho desapareció, solo en los últimos 150 años, y además hasta ahora. Para empezar hay que decir un par de palabras sobre el mismo triángulo. Bueno, el Triángulo de las Bermudas aquí está en el mapa. Esto es más o menos una zona condicional en el Océano Atlántico. Ella se ubica aproximadamente entre Florida, Islas Bermudas y Puerto Rico. Cada investigador interpreta las fronteras del triángulo bastante arbitrariamente. Si las expandir, bueno, entrarán más desapariciones, así que el área del triángulo varía desde medio millón de km² hasta casi 4 millones. Para referencia, el área de toda la Unión Europea, 4 con algo millones de kilómetros. En resumen, el triángulo en el mapa no se ve tan grande, pero en realidad él es gigantesco absolutamente. Esto en general se refiere a todo el océano. Las distancias allí son inimaginablemente gigantescas y buscar en el océano algo dirigido es como buscar una aguja en un pajar. Desaparecer sin dejar rastro en el océano es muy fácil, simplemente por causas naturales, sin ningunos alienígenas. Pero por supuesto cualquier alienígena esto también seguramente entiende. ¿Y dónde más esconder una base extraterrestre? Pregúnteme ustedes si no en el fondo marino. Música.
Surgido a principios del siglo XX, el cubismo ejerció una influencia significativa no solo en la pintura, en la arquitectura. El cubismo reveló conceptos de simbolismo, fragmentación y distorsión en la música, contribuyó a la aparición de elementos de polifonía y heterogeneidad característica del cubismo literario. Se convirtió en la primacía de la forma sobre la trama. Después de 100 años, las ideas del cubismo continúan inspirando para MTS. La forma del cuadrado se convirtió en la base del código visual y las nuevas posibilidades de las tarifas adquirieron la forma de cubitos. Ahora los abonados de MTS en solo un par de clics pueden conectar cubitos a su tarifa, por ejemplo, duplicación gratuita de gigabytes, protector contra llamadas, spam ilimitado en redes sociales, vídeo y mensajeros y muchos otros. ATS Música ya está incluida en todas las tarifas sin pagos adicionales, por eso las pistas favoritas ahora se pueden escuchar sin restricciones. Elegir y activar cubitos se puede en la aplicación Mi MTS. Por eso, amigos, pasen por el enlace en la descripción y hagan su tarifa aún música mejor. Con el Triángulo de las Bermudas se asocian cientos de incidentes confirmados y no confirmados, y el número exacto de desaparecidos es difícil de establecer. Las estimaciones más conservadoras: 50 barcos, 20 aviones, cifra más audaz, varias centenas por ambas posiciones. Entre los primeros casos que se asocian con el Triángulo de las Bermudas, varias desapariciones de barcos estadounidenses. En 1800 desapareció el Brig Pickering y en 1822 Choner Wildcat. En ambos casos los barcos desaparecieron sin dejar rastro en la región entre el Caribe y las Bermudas. La causa de la desaparición: establecer. Por un lado, ellos simplemente pudieron hundirse. Pickering se evaporó en el periodo cuando en la región se llevaba a cabo la llamada cuasi guerra, es decir, guerra pirata, que llevaba Francia contra Estados Unidos e Inglaterra. De la misma manera pudo perecer también el Choner Wildcat. Este era un barco armado con una tripulación de 31 hombres, pero investigadores individuales registran en la cuenta del Triángulo también ocurridos más tempranos. Por ejemplo, según una de las versiones, las extrañezas en la región describió a un Cristóbal Colón. Él significa navegaba a abrir América y supuestamente menciona extraños fuegos parecidos a la luz de una vela. Aunque cerca en el mar claro no había ningunos grandes buques y en general ningunos otros buques, se considera incluso que la historia sobre naufragio cerca de las Islas Bermudas pudo inspirar a William Shakespeare en la obra La Tempestad de 1609. El barco Sea Venture se estrelló aquí y llevaba colonos. Antes de esto el buque 3 días luchaba con una tormenta tropical y los pasajeros observaban los famosos fuegos de San Elmo, haces de descargas eléctricas en las puntas de los mástiles. Pero todo esto eran historias separadas, episodios en una única leyenda. Sobre el Triángulo de las Bermudas los unieron por primera vez bastante tarde. Lo hizo en 1964. Una persona llamada Vincent Gaddis. Propiamente él dio al misterioso triángulo el nombre. Gaddis trabajaba como reportero en periódicos provinciales, luego trabajaba en el Departamento de Relaciones con el Público en la corporación Studebaker-Packard, que producía automóviles y camiones, y luego se convirtió en, como ahora dirían, freelance en lo paranormal. Y aquí temas favoritas tenía el 2. Primero es el caso de combustión espontánea de personas. Hablaremos de este tema alguna vez en otra ocasión. Y segundo, precisamente, ocurridos misteriosos en el Mar de los Sargazos. En 1964 Gaddis publicó un artículo en la revista Argos y esto era una edición legendaria. Ahora ella en general se considera la primera en la historia estadounidense revista en el género pulp, es decir, en ruso lectura ligera. El artículo de Gaddis se llamaba Mortal Triángulo de las Bermudas y representaba un resumen de ocurridos misteriosos en su opinión en esta zona, que el punto de partida tenían en algún lugar 1880 pero esto era aún no la verdadera sensación, la verdadera gloria. Llegó al Triángulo en 1974 entonces salió el libro Triángulo de las Bermudas e instantáneamente se convirtió en un increíble bestseller. El autor se llamaba Charles Berlitz. Berlitz era un personaje inusual, se consideraba algo como un niño prodigio, nieto de un conocido lingüista. Aún en la infancia se convirtió en políglota y luego heredó el negocio del abuelo popular, Red Internacional de Escuelas de Idiomas. Ella, por cierto, existe hasta ahora y se convirtió en una enorme corporación con sucursales en 70 países, si no me equivoco. Luego Berlitz sirvió mucho tiempo en la inteligencia, claro, participó en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam. Bueno, al final, más cerca de la pensión, todo esto lo dejó y se dedicó al estudio de todo lo paranormal y en particular de la Atlántida. Propiamente se interesó por el Triángulo, por la Atlántida. Él suponía que esto es la patria perdida de los atlantes. Se hundió ella, se fue bajo el agua en algún lugar en estos lugares. El libro de Berlitz, pero esto fue una ruptura total. 20 millones de ejemplares, traducciones a 30 idiomas. Bueno, claro que los científicos lo acusaban de que esto es anticientífico, algún escándalo, intrigas, investigaciones, pero todo esto solo calentaba el interés por el libro. Y aquí ya alrededor del Triángulo de las Bermudas comenzó una verdadera locura. Por algún tiempo esto se convirtió en la principal teoría conspirativa favorita de toda América. El Triángulo estaba en todas partes, en la serie sobre la Mujer Maravilla, en las canciones de Fleetwood Mac. Todos los niños del país jugaban en el juego de
Mesa homónimo donde había que conducir sus barcos a través de la nube misteriosa Jaib de tal fuerza que llegó incluso hasta la Unión Soviética. Sobre el Triángulo de las Bermudas escribía el periódico Pravda, sin hablar ya de la técnica para la juventud, si sobre la que ya les conté cuán firmemente el triángulo entró en la conciencia del simple ciudadano soviético se puede entender, aunque sea por el hecho de que a Bermuda está dedicada una de las canciones más populares de Vladimir Semyonovich Vysotsky. La canción, escrita verdad desde el rostro de pacientes de un hospital psiquiátrico y completamente, se llama Carta a la redacción de la transmisión televisiva obvio e increíble desde la casa de locos de Kanachikova. Dacha la trama y simple, ustedes todos la conocen. Los pacientes se llenaron viendo tramas sobre el misterioso Bermuda y no pueden calmarse. Así que por la televisión soviética sobre el triángulo también contaban activamente el mito. Se cubre con Vysotsky teoría sobre que un barco científico soviético desapareció en el triángulo realmente existía y se transmitía de boca en boca. En realidad, por supuesto, ningún barco soviético allí desapareció. Bueno, al menos oficialmente, pero el secreto del triángulo la ciencia soviética lamentablemente no pudo resolver, o como cantaba Vysotsky, verdaderos locos pocos aquí y no hay líderes. A lo largo de los siglos las personas usaban diferentes métodos para almacenar y multiplicar sus ahorros, a pesar de que ya en la Edad Media comenzaron a aparecer casas tesorería y bancos. Muchos preferían guardar el dinero en la tierra, en las paredes de su casa o en escondrijos dentro de los muebles. Tales escondrijos hasta ahora sorprenden a los científicos con sistemas complejos de cifrados y signos. Hoy guardar dinero se puede no solo de manera segura, sino también ventajosa. Por ejemplo, se puede abrir un depósito Mi Casa en un banco confiable DOMRF con tasa del 19% anual, es decir, si poner en la cuenta 1.000.000 de rublos por un año, entonces el ingreso por el depósito al final del plazo puede ser alrededor de 190.000 rublos y, lo que es muy importante, el depósito por suma hasta 400.000 rublos estará asegurado por la agencia de seguros de depósitos. Y si al depósito formalizar una tarjeta de débito, entonces por el pago de compras en categoría supermercados, farmacias, casa y reparación, se puede recibir cashback del 10%. Abrir depósitos se puede en la sucursal del banco o en línea. Esto es muy conveniente, por eso, amigos, Banco DOMRF les recomiendo con confianza. El enlace ya les espera en la descripción. Pasen directamente. Música. Ahora a los barcos en el triángulo realmente les iba mal. El primero verdaderamente ruidoso y bastante bien documentado caso ocurrió el 16 de febrero de 1918. Año desapareció no algún enorme barco de la Armada de Estados Unidos. Esto no era un crucero, sino un transportador, pero igual de tamaños muy grandes. En algún lugar la mitad del Titanic. El barco se llamaba Cyclops y llevaba 10.000 toneladas de mineral de manganeso de Río de Janeiro a Baltimore. A bordo había 306 personas, tripulación y pasajeros. La última parada Cyclops hizo en la isla Barbados. Además, la causa de la parada fue seria sobrecarga. 10.000 toneladas de carga con capacidad máxima de carga 8.000 toneladas. Después ni Cyclops ni sus pasajeros nadie vio. El barco desapareció, sin dejar rastro en algún lugar en el Triángulo de las Bermudas. La tripulación no dio señales de socorro. Otros buques no encontraron ni restos ni botes. El barco desapareció. No estaba como se sospecharon causas naturales en la región. Precisamente entonces rugía una tormenta tropical. Esto uno en el mundo. Se llevaba a cabo la Primera Guerra Mundial. Esto dos. Propiamente al principio el mando de la flota decidió ataque de submarino alemán. El mineral de manganeso era materia prima estratégica. Se necesitaba para la producción de algunas marcas de acero, pero los alemanes, que usualmente tales cosas reconocían con gusto, en el caso con Cyclops todo lo negaron, lo que es completamente extraño. En 1941 año desaparecieron aún dos barcos de la misma serie con Cyclops, Proteus y Nereus, y también en el triángulo. Así que no se puede excluir que a alguien en Alpha Centauri urgentemente se necesitó 10.000 toneladas de mineral de manganeso. Bueno, y luego aún dos barcos idénticos para que fueran en total 3. ¿Recuerdan si en Hombres de Negro devuelvan la galaxia? Sí, el niño juega con esta galaxia. Aquí alguien decidió jugar con cargueros, pero escuchen esto como que bromas. Sí, barcos desaparecían en la zona del triángulo con envidiable regularidad, a veces sin dejar rastro y a veces los encontraban sin tripulación, y esto de ninguna manera se podía explicar. Por ejemplo, en el año 21 en un banco de arena se encontró el buque Seaón sin tripulación. Un poco después a la policía se presentó un residente de la costa y declaró que encontró una carta en una botella. En la carta se informaba que el barco fue abordado por un vapor desconocido y los marineros cayeron en esclavitud. La carta resultó ser falsa. Sí, en general que vapores piratas en 1921 año, pero el enigma esto de ninguna manera lo resolvió la tripulación de Seaón. Desapareció sin dejar rastro. Música. Amigos, en septiembre en mi página en VK comenzó un ciclo de subculturas. En cada uno de los lanzamientos intentamos recopilar para ustedes lo más interesante sobre la historia de las subculturas en Rusia, sobre cómo surgió cada una de ellas y cómo se desarrollan hoy. 6 lanzamientos ya están disponibles para ver exclusivamente en VK Video. El enlace lo dejo para ustedes en Música.
Descripción: a veces la explicación era más simple. En 1955 encontraron el yate con Nemara 4 también sin gente y por algún tiempo la consideraron otra víctima del triángulo, pero luego resultó que el propietario simplemente la amarró mal antes de la tormenta y la arrastró del muelle al mar. La última desaparición documentada ocurrió literalmente ayer. En 2013 desapareció el carguero estadounidense El Faro y 33 miembros de la tripulación. El carguero iba de Florida a Puerto Rico. El servicio meteorológico informaba que se acercaba la tormenta tropical Joaquín, enorme tormenta, la más fuerte, pero como que debía pasar de lado después de 2 días, se convirtió en huracán de categoría 4, viento bajo 150 kilómetros por hora y olas de 12 metros de altura. El ruta ya era tarde para cambiar y el carguero resultó directamente en el epicentro. El barco era viejo, tenía ya 40 años y los marineros que servían en él lo describían como un cubo oxidado. El dio escora, tomó agua. Esto lo sabemos de las conversaciones por radio de la tripulación con la Costa Verdad. Lo último que informó el capitán es que el problema lo resolvieron. Y justo después de el faro dejó de salir en contacto y en 2015 bajo el agua descubrieron el barco hundido. Con alta probabilidad el faro se fue al fondo o no la tripulación al fondo junto con su barco, nos es desconocido. Pero por supuesto el principal enigma de Bermuda esto es completamente no los barcos, estos son aviones, concretamente la desaparición del legendario vuelo 19. Entonces en un día desapareció todo un vuelo de aviones torpederos. La película Encuentros cercanos del tercer tipo y pudieron leer sobre ella. Bueno, contaré 5 de diciembre de 1945 Florida, base de la Armada Naval de Estados Unidos. Fort Lauderdale, la base existe hasta ahora. Para el despegue se prepara un vuelo de torpederos bombarderos EBENY, 5 máquinas, 14 personas de tripulación. Debía ser 15x3 en el avión, pero uno de los artilleros de a bordo al despegue no se presentó. Nadie lo espera. Van entrenamientos por horario. El horario es estricto de la base. Despegan todos nuevos y nuevos grupos. Va propiamente 19, número no del vuelo como tal, sino número del vuelo de entrenamiento. En este día la tarea en el grupo es rutinaria: volar hasta el punto, bombardear y volver atrás. Se practica incluyendo navegación por mapa y habilidad de orientarse en el espacio. Todo esto los participantes de los vuelos lo hicieron no una vez, muchas veces. Estos son en su mayoría pilotos experimentados que simplemente se reentrenan en un nuevo tipo de avión. De los pilotos, 2 en general capitanes de la Infantería de Marina, 1 del Estado Mayor del Cuerpo. Para todos esto es el último vuelo antes de la graduación. El instructor también no ayer se sentó al mando del avión. Esto es un piloto experimentado, teniente Charles Taylor. Él recientemente combatió con los japoneses en el Pacífico, tiene un enorme tiempo de vuelo y precisamente en EBENY 2500 horas. A Fort Lauderdale lo trasladaron no hace mucho, pero prácticamente lo trasladaron de una base vecina y los lugares estos en general los conoce bien. Los aviones comparativamente nuevos, confiables, los pilotos los llaman tanques aéreos. En combate la máquina podía ser acribillada y la tripulación igual quedaba intacta. Ellos están equipados por la última palabra de la técnica de entonces, no solo estación de radio, esto es obvio, sino también baliza de radio de emergencia automática e incluso piloto automático. Hay radar, hay chalecos salvavidas automáticos, reserva de comida, cohetes de señales, que más hay, botes inflables hay por si hay que aterrizar en el agua. El tiempo, excelente visibilidad, excelente temperatura, fuera 19 grados. En general no vuelo, sino simplemente paseo por pan a la tienda más cercana. Las extrañezas comienzan inmediatamente. Taylor se atrasa al despegue 15 minutos. Y cuando aparece claramente no está bien. Hay incluso testigos que luego decían que Taylor pedía al oficial de guardia liberarlo en este día de vuelos, pero recibió rechazo. Segundo momento, en ninguno de los aviones hay relojes, como pasó desconocido. Bueno, ejército, tal cosa quizás en reparación, quitaron, olvidaron poner de vuelta, solo que fue la guerra mundial. Los aviones tales salían de la cadena de montaje por miles. Algún problema particular en esto nadie ve. Se suponía que cualquier piloto en la mano tiene reloj. Además, nadie va a cancelar el vuelo de entrenamiento planificado porque el instructor está nervioso. Y aquí 5 de diciembre de 1945 a las 14:10, 5 aviones despegan y toman curso al mar abierto. El plan de vuelo está al volar 227 kilómetros al este de la base, luego giro al norte a un 135 kilómetros. En esta segunda etapa el vuelo debía sobrevolar la más grande de las Islas Bahamas, luego aún un giro al suroeste y 220 kilómetros de vuelta a la base, ruta simple en forma de triángulo. Todo el ejercicio debía tomar 3 con algo horas. Los aviones debían aterrizar en la base de vuelta a las 5:40. Combustible en los tanques había casi por 6 horas. El vuelo llega hasta el primer punto de la ruta. Todos exitosamente bombardearon. Se puede girar. Pero aquí, ¿qué pasa después? No sabemos. Mejor dicho, podemos reconstruir los eventos solo por fragmentos de información. Aproximadamente a las 1628, otro grupo de entrenamiento capta en la onda asignada para estos vuelos de entrenamiento conversaciones del teniente Taylor con uno de sus subordinados. Taylor pregunta las lecturas de su brújula. Esto suena tan extraño que el instructor del segundo grupo interviene en el intercambio de radio y pregunta: viejo, allí en general todo normal.
No, dice Taylor, mis dos brújulas no funcionan, no tengo idea dónde estamos, se le oye muy mal, interfieren. Transmisiones de radio de la vecina Cuba a otra onda, él se niega a pasar motivándolo con que no quiere perder conexión con sus subordinados a la propuesta de transferir el mando del vuelo a cualquiera de las otras 4 máquinas con brújula funcionando, él no reacciona, en resumen algún delirio ocurre, pero a nadie esto particularmente preocupa. Bueno, ¿qué pasa? Que aviones pierden orientación, volar sobre el océano abierto sin GPS en general no es muy conveniente. En caso si se perdieron en los pilotos de esta base, hay un truco estándar: girar el lado izquierdo al sol y volar derecho hasta chocar con Florida, y aquí Taylor por alguna razón no hace esto tampoco. En lugar de le informa que volará al norte para asegurarse que el vuelo no está sobre el Golfo de México. Él por alguna razón está seguro que la tierra que vio abajo esto es el archipiélago Florida. Quise volar de la norte, realmente se puede bastante pronto ver la costa. El problema en que Taylor estaba más probablemente no sobre Florida Keys, sino igual en algún lugar en la zona de Bahamas, y al norte allí solo mar abierto. Finalmente Taylor enciende la baliza de emergencia y pide ayuda a la base, pero allí los aviones en los radares no se ven. A los intentos de descubrirlos se conectan alrededor de 20 estaciones terrestres, pero nada sale. El tiempo empeora, la conexión se pone peor y peor, y a las 1656 se oye como Taylor ordena volar al este. Y hay que también mar abierto. Alguien de sus subordinados, ahora ya imposible saber quién, se mete en la conversación, grita: así que al oeste, mierda, volaríamos al oeste, hace tiempo estaríamos en casa. La decisión realmente obvia e inexplicable, porque nadie giró al oeste sino el mismo Taylor, entonces al menos los subordinados. Bueno, se propone la suposición que la disciplina militar era demasiado fuerte, pero si es así no lo sabremos nunca. A las 1750, con ayuda de varias estaciones de radio terrestres, logra finalmente triangular el vuelo 19, pero bastante aproximadamente los aviones mucho más al norte de Bahamas, en algún lugar en un círculo condicional de diámetro 190 kilómetros. A las 1820 Taylor comanda a todos mantenerse juntos. Tendremos que amerizar tan pronto como alguien quede menos de 30 litros de combustible todos juntos. Nos sentamos a las 7, la conexión finalmente desaparece. Combustible en este momento por cálculos queda solo por 20 minutos. Vuela la búsqueda, se envían varios grandes hidroaviones que peinan el lugar de desaparición del vuelo 19, no encuentran. En cambio pierden aún un avión. Usualmente para tales operaciones de búsqueda se usan hidroaviones, y aquí tal barca voladora tipo Mariner desaparece también sin rastro, también junto con 13 miembros de la tripulación. Intentos de alguna manera racionalmente explicar esto a Mariners eran conocidos porque a veces boteaban conductos de combustible. Técnicamente podía ocurrir fuga, chispa y explosión en el aire. Había incluso marineros que luego afirmaban que vieron tal explosión y vieron mancha de aceite en el agua, pero ni mancha ni restos así no encontraron. Después de esto, por alarma, levantan casi toda la aviación que estaba cerca. Comenzó una operación de búsqueda a gran escala. 300 buques y aviones dividieron el océano en cuadrados y 5 días los peinaron. Nada encontraron, ni cuerpos, ni botes inflables, ni restos. Bueno, en principio todo esto, como ves, entendible. Peso de 4,5 toneladas en el agua. Tal avión podía mantenerse en el mejor caso un par de minutos. Encontrar restos en tal situación irreal. El Triángulo de las Bermudas se ubica sobre la cuenca norteamericana. Su profundidad constituye más de 5.000 metros, y en la fosa de Puerto Rico ella del todo alcanza 8.380 metros. Bueno, parecía todo entendible. El teniente se perdió en Tres Pinos, luego ahogó a sí mismo y a su gente, y a favor de esta versión habla él. Hecho que durante la guerra Taylor amerizaba en el agua 2 veces por otro lado de los vuelos. Después de esto no lo apartaron, es decir, ambas veces. El asunto no estaba en sus errores, sino en circunstancias objetivas. Sí, ¿y quién lo tomaría en tal caso al puesto de instructor? Después de la guerra, escasez en candidaturas, no había la posición de instructor. Simplemente Cola podía banalmente cansarse por documentos, visible que la carga en él era grande. Pero aquí, idiota que mal se imagina el mapa de Florida, él exactamente no era característico que la versión principal durante la investigación era el error de Taylor. Pero al mando se dirigió su madre. Ella insistió que no hay ningunas bases para culpar a su hijo en la muerte de personas y aviones. Lo que es sorprendente, el mando con ella estuvo de acuerdo. La acusación a Taylor quitaron, y las causas del incidente hasta ahora se consideran no establecida. Tema aparte, estos son las conversaciones por radio del vuelo 19. Ellas están fijadas, ellas están publicadas. A pesar de esto, en los 70, después de que el Triángulo se hizo popular, estas conversaciones comenzaron a cubrirse con todos nuevos y nuevos detalles. Aparecieron citas de autoría de las cuales es imposible establecer, pero que se repiten de artículo en artículo, y hay que decir suenan bastante siniestramente. Por ejemplo, no podemos encontrar el oeste, no podemos estar seguros en ninguna dirección, se ve mal incluso el océano, tal incluso el sitio web histórico oficial de la Armada de Estados Unidos. No sabemos dónde estamos, probablemente millas en 200 de la base. Parece que entramos en aguas blancas. Bueno, por supuesto, los conspirólogos no pudieron dejar esta historia sin atención, especialmente en el de los 60 y 70, cuando la cultura masiva representaba una mezcla explosiva de psicodelia, espionomanía, guerra fría, ufología.
Bueno, y en general otra paranormalidad en algún lugar en este rango. Se encuentran también versiones alternativas de la desaparición del vuelo 19, de las cuales hay que decir hay muchas hay realistas. Por ejemplo, el vuelo no era de entrenamiento, en realidad el vuelo debía secretamente destruir un buque soviético. Transportaba 2 capitanes enteros en el vuelo, uno de ellos del Estado Mayor entero. Y puesto que el buque estaba demasiado lejos y combustible para el camino de vuelta no alcanzaría a volver, nadie planeaba, los pilotos cumplieron la tarea y luego lo recogió el desaparecido mariner que de alguna manera derribaron los soviets. Bueno, y las conversaciones falsificaron. Hay aún variaciones más interesantes de esta versión. El vuelo 19 probaba nueva arma construida en principios desconocidos para la ciencia relacionados con teletransportación, desplazamiento en el tiempo. Las pruebas fueron no según el plan y los pilotos perecieron. Este trama rima con otra popular teoría conspirativa sobre el experimento de Filadelfia. Supuestamente aproximadamente entonces cuando desapareció el vuelo 19, la Armada Naval estadounidense puso experimentos sobre el destructor y el barco desapareció e instantáneamente se desplazó a varias decenas de kilómetros. Bueno, no olvidan por supuesto sobre los extraterrestres. Esta versión quizás la más conocida gracias a Spielberg y sus encuentros cercanos. La película comienza con que los aviones del vuelo 19 resultan en el desierto de Sonora sin pilotos. En cambio, corregidos y con tanques llenos. Hay aún una extrañeza. En el 91, cerca de las costas de Florida, trabajaban cazadores de tesoros que buscaban un hundido galeón español con oro. En lugar de esto, encontraron en el agua restos de 5 torpederos Eveñe. Parecía que el vuelo 19 finalmente encontrado, pero luego buzos compararon números de bordo de los aviones perecidos con aviones del vuelo de Taylor y resultó que esto no son ellos. También 5 Eveñe y también perecidos en la zona del Triángulo, pero otros como pudo música ocurrir. El padre del Triángulo de las Bermudas, Berlitz, él creía que la Atlántida, esto es una isla real que se fue bajo el agua cuando subió el nivel del océano Atlántico. Esto dio ocasión para especulaciones posteriores. Los ocurridos en la región se asociaban con la anomalía que engulló a la Atlántida y a veces con teorías completamente locas sobre que los habitantes de la Atlántida se adaptaron bajo el agua y ahora protegen su territorio con ayuda de podría encontrarse mítico isla. En 1968 buzos descubrieron algo que recuerda a una carretera poderosa o muro. El objeto lo llamaron carretera de Bimini por el nombre de la isla vecina. Esto es una línea extendida de rocas y este hallazgo se convirtió en sensación. Pero ahora consideran que la carretera tiene origen natural, pero hay también quienes afirman que las piedras de la carretera están colocadas en 2 capas y las colocaban los atlantes. En 1990 apareció noticia sobre que en el fondo del océano bajo el Triángulo encontrados pirámides. Se afirmaba que cierto oceanógrafo holandés, Dr. Verlaagmer, descubrió 2 altas tipo 150 metros pirámides presumiblemente hechas de vidrio. El artículo citaba al doctor. La hidrolocación habla de que ambas pirámides inusualmente grandes y se encuentran prácticamente en estado ideal. Esto puede indicar que ellas fueron construidas en los últimos 50 años, lo que pone ante nosotros la pregunta actual: ¿quién las construyó? Y para qué buena pregunta, buena por cierto lógica. Inicialmente el artículo fue publicado en el tabloide, simplemente tabloide United Kingdom World News, al lado de noticias sobre que bueno, por ejemplo, como el ronquido fuerte del marido llevó a la esposa al infarto. Otros fuentes no había ninguno, por supuesto. Verlaagmer en la naturaleza no existía. En las consecuencias esta historia se cubrió con nuevos detalles. En particular escribían que la primera pirámide en el fondo descubrió precisamente Berlitz aún en los 70. Bueno, y esto también es una invención más tardía. En 2001 informaron descubrieron en el Triángulo no lejos de Cuba toda una ciudad submarina con pirámides e incluso con esfinge. A pesar de la sensación, a 2024 años sin nadie la investigó, lo que lleva a los conspirólogos a la idea sobre que por alguna razón secreta las autoridades la Atlántida de nosotros ocultan y ocultan desde hace mucho. Supuestamente la ciudad submarina descubrieron aún durante la crisis del Caribe, pero ocultaban temiendo que al hallazgo lleguen los comunistas. Hay también explicaciones más terrenales. Se supone que en el Triángulo se encuentra anomalía magnética por la que las brújulas o fallan o comienzan a apuntar al polo magnético en lugar del polo geográfico. Considerando que en el mar abierto no siempre se puede encontrar orientación, muchas tripulaciones simplemente pudieron perderse. El comandante del vuelo 19 pues realmente informaba que en él fallaron las brújulas. Además, ambas suficientes pruebas de existencia de tal anomalía en el Triángulo no hay, aunque aquí más al sur, cerca de las costas de Brasil, se encuentra conocida sudamericanas Shuttles e incluso SpaceX de Elon Musk pecan también en las llamadas olas asesinas. De otra manera las llaman olas errantes. Estos son olas poderosas y muy altas solitarias que alcanzan 30 metros, que representan peligro mortal para cualquier buque. A diferencia de tsunamis, tales olas es difícil predecir puesto que no les precede ningún fenómeno geofísico. Bueno, tipo terremotos. El mecanismo de aparición de estas olas hasta ahora no estudiado, pero se conocen casos cuando tales olas cogían a las tripulaciones por sorpresa y llevaban a daño del buque.
Bueno, o en general, muerte de miembros de la tripulación. Esta versión no excluyen porque en el Océano Atlántico fijaban casos de colisión de buques con olas asesinas, pero la ola no puede explicar la muerte de aviones. Otra menos científica, pero bastante exótica, yo diría versión, estos son burbujas de metano. Ella se basa en que en el fondo del océano a veces ocurre fuga de metano. En 2016, científicos noruegos descubrieron en el fondo del mar de Barents cráteres de diámetro en medio kilómetro que, como ellos suponen, se formaron después de explosión de burbujas de metano, y esto dio ocasión a suponer que explosiones similares podían ocurrir en el triángulo y llevar a la muerte de barcos. El barco bajo el cual resultara tal burbuja de tamaño suficientemente grande simplemente dejaría de mantenerse en el agua, porque bajo él no sería agua sino gas, pero en la realidad, hasta ahora no se conoce ni un solo caso similar. En cambio, fue documentado caso otro cuando un barco oceanográfico japonés fue hundido por flujos de agua y material volcánico arrojados en erupción de volcán submarino, pero claro que todo esto no es tan interesante como ovnis. Algunos creen que el Triángulo de las Bermudas esto está al parque safari para alienígenas. Sin embargo, hay también teoría inversa que los alienígenas mismos se convirtieron en víctima del Triángulo de las Bermudas. En 2018, tabloides informaban sobre hallazgo de cazador de tesoros submarinos Darrell Milos, que supuestamente descubrió antiguo barco extraterrestre. Así lo llamó, presumiblemente estructura artificial de longitud alrededor de 92 metros cubierta de corales. Algunas historias sobre el Triángulo de las Bermudas se salen de la fila general, una de ellas, historia del sobreviviente en el Triángulo. Bueno, al menos él mismo así afirma. La experiencia de Bruce Hernon resultó en extraña nube, sobrevivió en ella y de alguna manera gastó en el vuelo menos tiempo del esperado. Pasó así. 4 de diciembre de 1970, Hernon despegó de la isla San Andrés en las Bahamas hacia Florida en su monomotor nube, que a ojos vista crecía en tamaño. Se le entró en ella y exitosamente salió la siguiente nube significativamente más masiva. Nube. En la nube no penetraban rayos del sol. Esto podía ser nube tormentosa, pero lluvia y viento tampoco había. Luego siguieron cegadores destellos de luz, y luego Hernon descubrió que la nube tomó forma de túnel de 1,5 kilómetros de ancho. Voló por este túnel nuboso media hora y ya propiamente no calculaba salir, pero luego vio luz al final del túnel. Simultáneamente el túnel comenzó a estrecharse, los instrumentos comenzaron a enloquecer y la flecha de la brújula giraba en contra de las agujas del reloj. De repente el avión salió del túnel directamente a niebla blanca. Varios segundos el piloto se sintió en ingravidez. Bueno, lo primero él intentó contactar con la Tierra para aclarar dónde se encuentra. Resultó que se encuentra cerca de Miami, es decir, la distancia que él debía superar en 90 minutos la superó en 47. Él verificó el reloj. Verificó el gasto de combustible. Todo esto correspondía aproximadamente a 50 minutos de vuelo. Hernon propuso teorías sobre que cayó en niebla eléctrica particular para la región, anomalía que lleva a fallo de la técnica y fallo de instrumentos. Su caso asociaban con actividad inusual del sol en ese día. Entonces fue fijado 84 manchas solares y velocidad del viento solar alcanzaba 700 kilómetros por segundo. Esto podía llevar a inquietud de la magnetosfera, por esto podían fallar los instrumentos. Pero aquí lo que se refiere a nubes, entonces en esta región nubes de tormenta no son rarezas. Suena bastante loco, pero un poco más probable que otra explicación: que el piloto cayó en cráter de tiempo y de esta manera se desplazó en el tiempo. El mismo piloto escribió sobre la niebla electrónica un libro. Bueno, naturalmente se convirtió en habitual en shows de TV. Experto en nubes eléctricas, no es difícil notar que la masa principal de ocurridos en el Triángulo de las Bermudas se nota en la segunda mitad del siglo XX, relacionado esto no solo con la actividad aumentada en la región, sino también con que en ese tiempo observación atenta por el distrito comenzaron a llevar militares estadounidenses. En 1966 en la isla Andos aparece Base Autec Atlántico, centro de pruebas submarinas y evaluación. Su tarea: control por el espacio submarino y pruebas de submarinos. Sin embargo, conspirólogos atribuyen a la base pruebas de arma experimental y precisamente con tales ejercicios asocian casos de muerte y desapariciones de buques y aviones. Además, algunos ufólogos estadounidenses llaman a Autec Zona Submarina 50 y un lugar donde prueban tecnologías extraterrestres capturadas. Bueno, y tal disposición explicaría, por supuesto, absolutamente todas las anomalías en el Triángulo. Mainstream científicos, por supuesto, todo esto refutan, y aquí pronto después de la salida del libro de Berlitz, en el que aquel ajustaba hechos bajo su teoría sobre naturaleza paranormal del Triángulo de las Bermudas, salió el libro de Larry Kuse refutando esta teoría. Kuse no era científico, él era piloto aficionado y empleado de la biblioteca de la Universidad de Arizona, enfrentándose con frecuentes pedidos de literatura sobre el Triángulo de las Bermudas. Él mismo se interesó por el tema. Kuse descubrió que el libro de Berlitz está lleno de información no confiable.
Él mismo no se pereció verificar estos hechos, no se pereció llamar a departamentos y revisar archivos. Atención especial dedicó al vuelo 19, le interrogó a decenas de servidores de la Armada y él mismo voló por la ruta por la que volaba la escuadrilla, que en la muerte del vuelo no hay nada inusual. De paso, que se desmitificó el mito sobre otra zona paranormal, Mar del Diablo, cerca de las costas de Japón, esta región también descrita en el libro de Berlitz. Sin embargo, Q se contactó con fuentes y descubrió que propiamente en Japón nadie del Mar del Diablo huyó, y los casos descritos por Berlitz con desaparición de barcos militares en realidad ocurrían con botes de pescadores y ocurrían por causa de mal tiempo. En entrevista a la revista Playboy en 1990, y un año, Carl Sagan, astrónomo y físico conocido, popularizador de la ciencia, respondió la pregunta sobre el Triángulo de las Bermudas: porque siempre desaparecen aviones y barcos, porque ellos se hunden en el agua si en nosotros comienzan a desaparecer trenes. Aquí esto será interesante. Sagan, por supuesto, persona conocida, pero aquí con él no se puede estar de acuerdo. Si el Triángulo de las Bermudas no fuera interesante, sobre él no escribirían a la primera ocasión conveniente ya 100 años, que puede ser más interesante que zonas misteriosas donde extraterrestres roban aviones y barcos a la gente, pues siempre quiere pensar que el mundo está arreglado, un poco más entretenido de lo que cuentan en la escuela, y aquí será apropiado recordar aún una historia. Ella ocurrió no en el Triángulo, pero ella es muy ilustrativa e incluso en algún lugar conmovedora. Había en los 70 en Australia un joven piloto llamado Frederick Valentich. Soñaba con el cielo, intentaba convertirse en piloto militar, pero no pasó. Bueno, como no pasó 2 veces, falló todos los 5 exámenes para licencia de piloto y casi arregló durante el estudio un par de catástrofes. En 1978, el 19 años, y el igual se convierte en piloto comercial de 4ª clase, es decir, en pequeño monomotor islas. Volaba él sobre el estrecho de Bass, que separa Australia de Tasmania. El estrecho de Bass, esto está el mini Triángulo de las Bermudas. Allí también, como se considera, desaparecen aviones y barcos. Segunda pasión de Valentich después de la aviación era la ufología. Él adoraba en general todo lo relacionado con alienígenas, con platillos voladores, e incluso una vez vio objeto volador no identificado. Y aquí 21 octubre, Valentich despega de un pequeño aeropuerto en el suburbio de Melbourne. Amigos y novia, dijo que le hace falta recoger de una de las islitas en el estrecho carga de langostas al despachador. Dijo que vuela por pasajeros. Volar era kilómetros 200. El tiempo era excelente a bordo, chalecos salvavidas. El asunto verdad era hacia la tarde, oscurecía a la mitad de la ruta. Valentich contactó con el despachador, contactó por radio y dijo: lo ataca o persigue aparato volador incomprensible, esfera metálica plateada con luces verdes. Él afirmaba que ovni da vueltas alrededor de él, se cuelga sobre y como que especialmente con el coquetea. Esto último mensaje fue aquí que dijo: este extraño avión de nuevo sobre mí se colgó. Él se colgó directamente en el aire. Y esto exactamente no es avión más. En la grabación 17 segundos de incomprensible chirrido metálico. Y la conexión se corta más. Nadie vio ni a Frederick Valentich ni su avión. Como luego se aclaró, ningunas langostas y pasajeros en la isla. No había. La historia interesó a ufólogos e incluso encontraron a una persona que logró fotografiar no lejos del lugar de la última extraño objeto en el cielo. Y en los 80 la historia inesperadamente recibió continuación en la prensa soviética. Cierto ufólogo afirmaba que en la frontera soviético-china encontraron mensaje de Valentich. Supuestamente guardias fronterizos detuvieron a un geólogo que en una de las colinas encontró extraña cápsula de color negro decorada con ornamento asimétrico de puntos. En la cápsula había nota hecha en placa de material desconocido. Supuestamente informó que lo secuestraron alienígenas del cúmulo estelar Pleiades y luego enviaron a cursos de perfeccionamiento y obligaron a trabajar como piloto de nave espacial de transporte. La nave sacaba de la Tierra oxígeno porque en el cúmulo estelar Pleiades esto es mercancía deficitaria. Bueno, por supuesto se puede decir que todo esto es tontería y Frederick Valentich simplemente soñador fracasado que decidió escenificar su muerte. Y aunque sea así, quedarse en la historia de la ufología no es muy interesante, sí mucho más divertido imaginar que esto es verdad, que justo ahora significa en algún lugar en la ruta cósmica Sistema Solar Pleiades Tierra por la autopista hiperespacial corre nave espacial con carga de oxígeno allí envejecido. Y quizás no envejecido, el tiempo se detuvo. Valentich sentado significa gira el timón con una mano, fuma y dice a su compañero: sabes hermano, a veces igual extraña la Tierra. Bueno, el compañero parpadea con 18 ojos y responde allí en el rango ultrasónico algo tal indefinido. Bueno tipo hermano, entiendo, yo mismo extraño los nativos bosques violetas y pantanos ácidos. Acuerden, esto es genial, en esto quiere creer y la gente por supuesto creerá en cosas similares siempre a pesar de refutaciones de escépticos. Hay aquí tal argumento en el mercado de seguros marítimos, hay gigante de este mercado Joyce, así aquí Joyce no toman seguro aumentado de buques que van a través del Triángulo de las Bermudas. ¿Quién y aseguradores marítimos deben entender en tales cosas? Si hubiera real motivo algo temer, cobrarían por el seguro en 3 veces más caros. Queridos amigos, gracias que miran lecciones de historia, gracias que se suscriben al canal y hasta el encuentro.